Escuchamos susurros provenientes de todas direcciones y de repente vimos salir de entre la selva comunidad. Sean bienvenidos nuevamente a este su canal. Y si eres nuevo por aquí, te agradecemos la oportunidad y te invitamos a compartir con la comunidad algún suceso extraño que te haya pasado, así como la persona que en esta ocasión nos compartió la siguiente historia, la cual nos ha dejado pensando mucho sobre los poderes, la magia y lo desconocido que aún se encuentra dentro de todas esas zonas que aún el ser humano no ha podido modificar o no ha podido entrar completamente a ese entorno. Sometemos a la aprobación de la comunidad la siguiente historia, a la que llamamos Una ofrenda para los seres antiguos. La siguiente historia me la contó un compañero con el que tuve oportunidad de trabajar hace algunos años. Óscar es originario de León, Guanajuato, y porta con orgullo aquel acento del Bajío mexicano. Desde el principio me percaté de que es una persona de un carácter recio, y al principio fue difícil entablar una conversación. Sin embargo, al estar participando en un proyecto que consistía en verificar el estado en que se encontraban diversas autopistas a lo largo del país y estar los dos viajando constantemente, comenzamos a entablar un vínculo de confianza que nos permitió comentar diferentes experiencias, como la que les contaré a continuación. En algún momento, mientras viajábamos en carretera, se rompió el silencio. Mi compañero me preguntó: ¿conoces toda la República? ¿Sabes lo diferente que es el norte, el Bajío, el centro o el sur? Al vivir en un mundo globalizado, es fácil pensar que todos los estados de la República viven de manera similar. Y pese a que hablamos el mismo idioma, cada región tiene sus modismos muy bien definidos. Le expliqué que no conocía la parte sureste del país, la zona en donde se realizan los trabajos de construcción del Tren Maya. Le comenté mi deseo por conocer aquella región en alguna oportunidad que apenas se me presentara. Se dice que es un lugar que aún tiene mucha magia por descubrir e incluso misterios por revelar. Óscar dijo: yo sí he trabajado por allá y es una zona muy hermosa y que cautiva a cualquiera que la visite, pero también es compleja, difícil, hostil. Y no me refiero a las zonas turísticas o a las zonas que ya se encuentran urbanizadas, sino a la parte en la que se abre brecha, como le decimos en el medio de la construcción, a las zonas en las que la naturaleza aún reclama como suya la tierra. Hace algunos años le tocó trabajar en una construcción de un puente para el aeropuerto de Cancún. El proyecto no solo incluía dicha estructura, sino también la modernización de varias carreteras aledañas. Cuando me incorporé al equipo de trabajo, me comentaron que el proyecto comenzaba a presentar atrasos, por lo que se realizarían trabajos en horario nocturno, y al ser el nuevo, evidentemente me fue asignada aquella guardia. Los primeros días transcurrieron y se tenían problemas típicos de una construcción, pero un frente de trabajo comenzó a presentar un atraso superior al resto. Por mucho era evidente que aquí había algún problema, por lo que me instruyeron implementar un nuevo plan de trabajo. Como primer medida, decidí dedicar mayor cantidad de tiempo a esta estructura y verificar
si se contaba con el personal adecuado. Aquella noche fui directo al camper y mientras estudiaba el proyecto comencé a sentirme observado. Dejé a un lado los planos y me puse de pie. De pronto se escucharon una especie de susurros. No solo de unas cuantas personas, sino de una multitud. Enfurecido, decidí salir a reprender al personal que había dejado de hacer sus actividades. Pero vaya sorpresa que me llevé al ver que todos los trabajadores realizaban las actividades de forma habitual y tampoco pude observar a nadie cerca de la caseta, por lo que me sentí aún más confundido. La noche siguiente, mientras verificaba el avance de las actividades del turno de día, nuevamente comenzaron a escucharse susurros. Y pese a que sonaban muy cerca, no podía alcanzar a entender lo que decían. En aquel momento, creí que el personal quizás buscaba ejercer presión sobre las personas que llevábamos el control administrativo y técnico de la obra, para tratar de mejorar sus condiciones salariales posiblemente. Y pensé que sería buena idea solicitar una lista con el nombre de las personas que se encontraban trabajando en el horario nocturno. Cambié de rutina y fui a verificar que el personal en la lista fuera al menos en cantidad el mismo que realizaba los trabajos. Pude constatar que la cantidad de personal era el mismo. Al menos en número, ahí se encontraba la gente. Por lo que después de hacer el primer recorrido de la noche, comencé a elaborar un reporte. De repente sentí un sueño incontrolable, pero no me explicaba cómo, por qué. Desde luego no era la primera vez que trabajaba de noche, y tenía desarrollada mi rutina para evitar que esto pasara. Sentí que mi respiración iba cada vez más lenta, más lenta, más lenta. Y de nuevo, ahí estaban esos susurros. De algún modo, el sueño desapareció y caminé apresuradamente a la puerta para ver quiénes de los trabajadores no se encontraban en su puesto de trabajo. Cuando abrí la puerta, observé hacia afuera, pero no pude encontrar a nadie. Se apoderó de mí una sensación extraña. No sabría cómo explicarla, pero me desconcertó aún más el aumento en la humedad del lugar. Se hizo muy presente, como jamás la había sentido. Incluso el aroma a tierra era muy fuerte. Me detuve y observé la luz amarilla de las lámparas alumbrando. Pero no había un solo trabajador en la zona. De nuevo, ahí estaban los susurros. Escuchaba personas hablando en otra lengua, cada vez más y más fuerte, de tal modo que la intensidad o no sé, las vibraciones comenzaron a lastimarme en mis oídos. De repente pude sentir cómo mi cuerpo se sacudía muy fuerte. Arquitecto, ¿se encuentra usted bien? Estaba usted dormido pero respiraba agitadamente, por lo que decidí despertarlo. Que don Oscar,
¿Qué nunca había trabajado en el horario de noche? Hay café por si gusta. Eso le ayudará. Oiga, Inge, le agradezco, pero no entiendo qué pasó. Nunca me había quedado dormido en una guardia. Al día siguiente, recuperado de la impresión, solicité incrementar la fuerza de trabajo para disminuir el atraso y así poder terminar en tiempo y forma, aunque una inquietud subsecuente me decía que debía ser lo más pronto posible. No fue fácil encontrar personal en aquel momento, ya que existían conflictos con los pobladores de la región, quienes se mostraban inconformes con que llegaran personas de otras ciudades para realizar un trabajo que ellos decían podían hacer ellos mismos, por lo que los trabajos tuvieron que continuar con el mismo personal. Y en cuanto a los susurros, esos parecían estar presentes al igual que el viento. Por las noches, al hacer mis recorridos de obra, pude escuchar en varias ocasiones que el personal comentaba que de vez en cuando se desaparecía su equipo o que les escondían sus herramientas. El atraso en aquel frente de trabajo continuaba incrementándose. ¿Pero por qué? El personal trabajaba en horarios diurnos y nocturnos, pero era como avanzar en la mañana y perder todo ese avance en la noche. Con el paso del tiempo, los trabajos en el frente principal continuaban pese a las grandes dificultades técnicas para cumplir con la calidad y normatividad indicada en el proyecto. No así los trabajos que se ejecutaban en esa otra estructura, en el puente. ¿Cómo era posible que los trabajos de mayor complejidad tuvieran menos atrasos? La presión no se hizo esperar y las autoridades estuvieron de acuerdo con aumentar el personal. De esta forma fue posible tener por primera vez un avance significativo y a la semana siguiente se procedió a realizar trabajos de armado y habilitado de acero para uno de los apoyos. El personal logró terminar conforme a lo previsto y todo estaba listo para realizar el colado al día siguiente. Y después de terminar el turno, una noche en la que se había hecho presente nuevamente esas vocecitas que parecían provenir de la selva, Óscar estaba por quedarse dormido ya de vuelta en el campamento cuando de repente sonó el radio. Arquitecto, necesitamos hablar con usted con urgencia, cambio. Adelante, cambio. Arquitecto, ¿qué rayos pasó con el acero? Ya estaban aquí las ollas de concreto, cambio. ¿Qué? Repita. No entiendo qué me está diciendo. ¿Qué quiere decir? ¿Qué es lo que sucede con el acero? Cambio. Solo le puedo decir que el acero está fuera de su vertical. Es como si estuviera doblado como un fideo. Cambio. Negativo. No entiendo. Sigo sin entender. Cuando me fui todo estaba conforme a lo planeado. Cambio. Pues ven a checarlo por ti mismo. En estas condiciones es imposible vaciar el concreto. Cambio. Regresé al frente de trabajo para encontrarme con que el acero estaba doblado. Era algo similar a cuando se dobla un popote. Como si un huracán hubiera pasado por ahí. Todo el personal estaba desconcertado, incluyéndome, por supuesto. Y sin poder creer cómo era posible que el acero se encontrara de esa forma. Los altos mandos tomaron el incidente como un mal proceso constructivo y amenazaron con descontar del sueldo de los trabajadores y personal técnico una parte por el desperdicio del material. Pasé todo el día y muy buena parte de la noche sin comprender qué era lo que había pasado con el acero.
algunos trabajadores incluso comenzaron a gritarme amenazas si es que su pago no llegaba completo. Mientras analizaba nuevamente el armado, uno de los trabajadores tocó a la puerta del camper. Arquitecto, ¿puedo hablar con usted? Pase usted. Dígame, ¿en qué le puedo ayudar? Arqui, yo sé lo que ha sucedido con el acero. ¿Ah, sí? ¿Y quién fue? O mejor dicho, ¿quiénes fueron? ¿Y cómo le hicieron para tirar el acero? Fueron los aluches, arquitecto. Vaya. Dígame, ¿quiénes son esos aluches? Para ser preciso, son seres que habitan en la selva para su cuidado y por lo mismo no nos permitirán continuar con los trabajos que estamos haciendo. Mire, yo soy de Guanajuato. También es una tierra mágica, por lo que no pongo en duda sus conocimientos. Pero no podemos decirle eso a los superiores, y mucho menos a nuestro cliente. Tratemos de terminar a la brevedad y cumplir con lo que esté en nuestras manos. De cualquier forma, le agradezco que haya venido a comentarme esto. Como era de esperarse, se reanudaron los trabajos, y pese a que se incrementó la mano de obra, no se tenía un avance significativo. Los trabajadores hablaban cada vez más de las voces que provenían de la selva, pero nadie hacía nada más al respecto. Después de algún tiempo fue posible retirar el acero con el que se había tenido aquel incidente. Se reprogramaron las actividades y para cuando se tenía nuevamente el armado de acero, decidieron programar el colado durante el día. Al terminar todos los preparativos, el personal de la región se fue a su casa. Y como era de noche, los responsables de la ejecución del proyecto acudieron al frente principal, dejando en aquella estructura una guardia de trabajo que no era de la región y que había pedido permiso para quedarse en la zona de la obra para ahorrarse un dinerito. Entrada la noche, el radio no dejaba de sonar. ¡Arquitecto! 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 Adelante. ¿Qué es lo que está pasando? ¡Cambio! No lo va a creer. Los vimos. Vinieron. Estaban aquí. No entiendo lo que está diciendo. Trate de hablar más lento, por favor. ¿Qué rayos está pasando por allá? ¡Cambio! Los aluches. Las personitas salieron de la selva y sin importar que estuviéramos aquí, se acercaron y comenzaron a golpear la estructura. ¿Qué? ¿Qué dijo? No comprendo lo que está pasando. Aguanten, ya vamos para allá. Cambio y fuera. De inmediato, subimos a las camionetas y manejamos lo más rápido que pudimos hasta el frente de trabajo. Encontramos al personal que se había quedado de guardia corriendo en nuestra dirección. Era tanto el susto que no lograban hablar ni recobrar el aliento. Después de varios minutos, finalmente uno de ellos dijo: "Estábamos preparando café en una pequeña hoguera que habíamos improvisado. De repente, los animales de la selva guardaron silencio. Nos extrañó, pero creo que no creíamos que fuera a ocurrir algo como lo que pudimos observar. Escuchamos susurros provenientes de todas direcciones y de repente vimos salir de entre la selva a un grupo de personas de baja estatura, pequeñitos, vestidos como los antiguos, portando collares, pulseras y una especie de aretes muy grandes. Con sus pequeñas herramientas
comenzaron a golpear la estructura. Cuando me di cuenta, ya estábamos todos corriendo hacia acá. Se les realizó una reunión de trabajo, en donde se decidió que aquel incidente había sido ocasionado por un grupo de trabajadores de la región, que inconformes con el personal foráneo, dañaron el acero con tal de culpar a los que estaban de guardia aquella noche. Y esta teoría cobró más fuerza cuando los que estuvieron de guardia aquella noche decidieron no regresar a trabajar. Se implementaron nuevas estrategias para continuar con los trabajos, pero los susurros se presentaban una y otra vez, por lo que tanto los dirigentes del proyecto como los trabajadores pusieron todo de su parte para concluir con las actividades lo más rápido posible. Y fue así como por tercera ocasión lograron levantar el armado de uno de los apoyos. Oscar, ¿podría venir a verificar el armado de acero? ¿Cambio? Afirmativo. Voy del campamento principal al frente de trabajo. Cambio. Al llegar a la zona de los trabajos, como de costumbre, comencé a verificar el avance desde un punto lejano, en el que pudiera observar el armado de acero. Mientras tanto, mi auxiliar se acercó y me comentó que, desde su punto de vista, el armado cumplía con lo indicado en los planos. Entonces le pregunté, ¿verificaste la distancia entre varilla y varilla? Afirmativo. También el tipo de varilla que indica el proyecto. ¿Verificaste que también los amarres estuvieran conforme a lo que indica el proyecto? Así es, pero si gusta vamos a rechecar. Caminamos hacia la zona de los trabajos y de pronto recordé que no llevaba el casco, por lo que le solicité a mi auxiliar regresar a la camioneta por él. Mientras yo hablaba con uno de los cabos de la obra, miré a la distancia que me mostraba el casco, y al regresar la mirada en dirección al armado, sentí un aire. Fue solo una pequeña brisa. De pronto, vi horrorizado cómo el acero se venía abajo. Alcanzando a uno de los trabajadores. Después de lo ocurrido se decidió que aquello no podía continuar así. Tenía que hacerse algo. Se designó una comitiva que visitaría algunas de las comunidades de la región para preguntar qué se podía hacer. Y fue así que después de unos días lograron averiguar que se tendría que buscar a un sacerdote maya. Este solicitó ser llevado al lugar en donde se tenía el problema. Hizo una especie de ritual mediante el cual pidió permiso para poder acceder a la naturaleza. Caminó en dirección de la maleza y se perdió a la vista de las personas. Después de un rato regresó y explicó que los aluches estaban muy enojados, porque al realizar la obra se había invadido parte de la zona que ellos reclamaban como suya, por lo que exigían un pago y una ofrenda para permitir que los trabajos continuaran. Todos los trabajadores dieron una cooperación. El sacerdote maya regresó y, después de realizar la ofrenda, compuesta por dulces, comida y otros objetos, pidió nuevamente entrar en la selva. Caminó una vez más hasta perderse a la vista. Pasó un rato y a su regreso comentó que se debería de construir una especie de monumento que serviría como símbolo de lo que ahí se estaba pactando. A la brevedad se construyó una pequeña pirámide.
Después de esto, Oscar se levantó, encendió otro de sus cigarros y me dijo: hemos olvidado que somos parte de la naturaleza. Nos sentimos dueños del mundo y creemos que podemos modificarlo a nuestra voluntad, pero nos equivocamos. Cuando transitamos por un camino, podríamos creer que no se requiere mayor conocimiento y esfuerzo para construirlo. Pero es necesario un enorme esfuerzo y conocimiento técnico, acompañado de las costumbres de la región, para lograr que cada camino nos lleve a nuestro destino. Comunidad, como siempre, muchas gracias por ver el video. La pirámide que se menciona en la historia que acabamos de compartir con ustedes permaneció intacta durante muchos años. Sin embargo, nos enteramos que debido a trabajos de construcción, fue derrumbada. ¿Ustedes creen que el pacto ha sido roto? Si tú también tienes algo que te gustaría comentarle o compartir con la comunidad, puedes mandarnos un correo a relatos.comunidad@gmail.com. No olviden suscribirse. Nos encontramos en el siguiente video.